vengan a jugar de angelitos. Entonces resulta de que sale muy sabroso coger el nombre de mi marido y hacer esa maraña que ahora... ¿Qué clase de poder representan estas compañías que tienen a un representante legal en el registro de la propiedad intelectual del país y a su esposa en altos cargos del Congreso? ¡Qué asco! Verdaderamente en esta Asamblea Legislativa da asco estar. Sobra decir que la ley Escoba se aprobó sin problemas en la Asamblea, en donde contó con el apoyo de los diputados que apoyaban el CAFTA. Por otra parte, sin representantes o familiares que los defiendan en el Congreso, están los indígenas de Costa Rica, conformados por 8 pueblos, distribuidos en 24 territorios y totalizando unas 70,000 personas. Antes de la conquista habitaban unos 400,000, pero hoy día viven en muchos casos en condiciones de marginalización y un grueso de su cultura y su medicina se ha perdido. Mediante programas comunales, la Universidad de Costa Rica ha tratado de reintroducir en algunas comunidades los conocimientos de sus ancestros, y ellos mismos sienten nostalgia por ese saber olvidado. Mi abuelo me crió con todo lo que es plantas medicinales, pero no puedo recordar para qué servía todo lo que él usaba. Aunque se ven forzados a consumir algunos de sus propios remedios en la forma recetada por la ciencia occidental. Pero sus prácticas aún perviven en aldeas apartadas, como en la casa de doña Hortensia y don Inocencio, indígenas del territorio bribri del Caribe costarricense. Este es el tipo de familias que buscan las farmacéuticas, y hablando con ellos vemos lo fácil que puede ser el trabajo del biopirata. De la manera más abierta dicen todo lo que saben de plantas medicinales. Entonces usted viene y se tapa la cabeza con una cobija y entonces usted está absorbiendo ese vaho que... Esta es la gavilana. Esto se usa para cuando le da un dolor de estómago o una diarrea. Tal es la fuente de los remedios caseros que tantas abuelas costarricenses usan sin prescripción. Compresas de guaco contra picaduras de serpientes, cocción de corteza de guapinol para infecciones renales. ¡Qué asco! Y para su gastritis, doña Maggi, una buena infusión de gavilana. Son recetas tan locales como valiosas para una industria mundial. Lo más notorio es que ante la posibilidad de comercializar estos conocimientos, ellos se niegan. Nosotros lo que sabemos, porque la realidad es que los antiguos, los padres y abuelos le enseñaron, pobrecitos no cobraba. ¿Y cómo nosotros vamos a cobrar así? La razón es que para ellos, así como para la mayoría de las culturas indígenas, la propiedad es comunal y los conocimientos de plantas son un don de Dios o sibú para beneficio de todos. Aprovechándose de esta generosidad propia de la cultura indígena, la biopiratería es el último capítulo de la conquista que iniciaron Colón y Cortés. Una vez aprobada la ley Escoba, los defensores de la biopiratería recibieron un golpe inesperado. A primera hora esta mañana la presidenta en ejercicio, Laura Chinchilla, y la ministra interina de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, se reunieron en Casa Presidencial con parte del cuerpo diplomático norteamericano. Estas acciones de emergencia fueron originadas tras conocerse este jueves el voto emitido por la Sala Constitucional que frenó el último proyecto de la agenda de implementación del TLC, el de propiedad intelectual. La Sala Constitucional del país se vio obligada a declarar que las reformas a la ley de biodiversidad en la ley Escoba no podían hacerse a menos que se hiciera previamente una consulta a los pueblos indígenas. La razón es que Costa Rica había firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que establecía una consulta de este tipo cuando alguna legislación afectara los intereses de estos pueblos. Un punto reforzado además por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese convenio básicamente dice que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir su futuro, a decidir su concepción de desarrollo, pero además tienen derecho a sus tierras, pero además tienen derecho a los bienes que cualquier persona en la sociedad digamos no indígena tiene. Entonces se creó una nueva dinámica de cómo entender el problema indígena. El asunto se volvía más complicado para los intereses de la biopiratería, puesto que la OIT exige que la consulta llegue a un nivel de consentimiento o aprobación por parte de estos pueblos. Y es vinculante porque si el Estado dice, me permite hacer tal cosa, y los pueblos indígenas dicen que sí, eso es un típico consentimiento. Si los pueblos indígenas dicen que no, no se ha llegado al
al fin, que es el consentimiento. Tras el fallo de la Sala, el Ministerio de Comercio Exterior salió en carrera a presionar a los diputados para que se eliminaran de la ley de Escoba los puntos que exigían la consulta indígena, con el fin de que no se pusiera en riesgo el CAFTA en su conjunto, por algo tan poco comercial como el voto de una minoría étnica. Esta presión era tan arbitraria que los mismos diputados encargados del proceso reconocían que esto no podía hacerlo su comisión. Recuerden una cosa, nosotros no podemos cambiar nada que la Sala no nos apunte. No podemos recomendar más allá de lo que la Sala nos dice. Y la Sala solo nos dice el artículo 78, el inciso sexto, hay que publicarlo y que hay un tema de consulta. Sin embargo, el cómics parece haber sido muy persuasivo, pues días después la opinión era distinta. Nuestra recomendación al plenario, que es el único que tiene la potestad, es eliminar el inciso sexto del artículo 78. Así, brincándose procedimientos obligatorios, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso eliminó lo que habría sido la primera consulta indígena en la historia de Costa Rica. Y aunque en teoría lo que había ocurrido es que se había dado marcha atrás a los cambios nocivos de la ley Escoba, en realidad los indígenas no tenían mucho que celebrar, pues ya se tenían listas otras formas de hacer realidad lo que se quería hacer en la ley Escoba. Teníamos la posibilidad de recurrir, por ejemplo, a hacerlo vía reglamento, es decir, no tener que modificar esa legislación, sino hacer una aclaración por una vía administrativa que depende del Poder Ejecutivo, ya no de una ley. Ante este panorama, los indígenas solicitaron a la Sala Cuarta que no hiciera caso a los diputados ni al COMEX, que se mantuviera su consulta como expresión clara de su voluntad y no se la brincaran con artificios legales. Sí, logramos por lo menos entregar el documento y hablar con uno de los magistrados para haciéndole ver la decisión que tomamos en la reunión del sábado anterior en la zona sur. Tenían a su favor que ya la Sala Constitucional había rechazado un caso en que diputados se brincaron un fallo de un modo idéntico a como lo hicieron con el tema de la consulta indígena. Y entonces, sabiendo eso, los diputados mayoritarios vuelven a cometer el error. Para muchos de nosotros esto es muy preocupante. Primero, porque entonces, ¿qué es? Que estos diputados no tienen asesores que los orienten técnicamente. O segundo, y eso es lo más preocupante de todo, ¿será que ellos saben que esto no va a tener ningún problema? Todos estos hechos demostraron que el respeto a los derechos indígenas en Costa Rica era más falso que estos maniquíes folclóricos que adornan la Sala Constitucional. Los dominios del cacique Pacacua, territorio habitado por indígenas huetares. A pesar de los dobles discursos de las campañas gubernamentales, Costa Rica no es el tipo de país en el que alzar la mano del poder contra la cultura autóctona o ignorar su voluntad vaya a bajar la popularidad de un político. A votar enviando María al 43657.